Gracias, buenos días a todas, a todos. El tema de la seguridad está claro, lo dijo él. Sin seguridad no hay cuarta transformación. Pues ya no hubo cuarta transformación porque no hay seguridad. Dijo que con atacar las causas de la violencia se iba a acabar la violencia. Ni se acaba la violencia ni se atacaron las causas. Dijo que con Jóvenes Construyendo el Futuro se iba a acabar la violencia porque iba a haber oportunidades de trabajo para los jóvenes. Pues no es cierto. Y no es en Guanajuato. Los muertos, ya déjenlos de revictimizar. Los muertos no tienen partido. Ya, por favor. Los muertos son de Lagos de Moreno, de San José de Gracia, Michoacán. Ahora los de Salvatierra, antes unos estudiantes de medicina en Celaya, antes un regidor en Salvatierra. La verdad es que da pena escuchar excusas para no devolverle el miedo a los criminales. López Obrador y Morena traen de fiesta a los criminales en este país. ¿Por qué? Porque les dan abrazos. ¿Por qué? Porque han dejado a los soldados y al ejército inerme. ¿Por qué? Porque traen a las Fuerzas Armadas haciendo trenes, haciendo obras, cuidando aeropuertos y no cuidando a los mexicanos. Necesitamos devolverle el miedo a los criminales que la 4T les quitó. Les quitó el miedo a los criminales. Así la acusación, así declara. ¿Todavía tiene sentido convocar al Ejecutivo a cambiar la estrategia en materia de seguridad, senador? Lo que tiene sentido es un nuevo gobierno, ya. Hay que echar a este, que en muchos sentidos es cómplice por los abrazos con los criminales. Los ciudadanos nos sentimos inseguros en las calles y quienes están seguros en las calles son los criminales y hay que devolverles el miedo a los criminales, respetando sus derechos humanos, pero nada de abrazos. Y los balazos con respeto a los derechos humanos. Lo digo las dos cosas juntas. No digo nada más una. Respeto a los derechos humanos, pero no abrazos. Oiga, diputado, pero aún restan 10 meses de esta administración y mientras exactamente. Pues ya nosotros hicimos lo que en materia legislativa se puede hacer y la militarización no funcionó porque la militarización fue replegar, fue capitular, fue hacer rendir a los soldados frente al crimen. Y eso es un crimen en sí mismo. ¿Ganó la batalla el crimen organizado? Por supuesto que sí. Ahí están los muertos y ahí están los desaparecidos. Y ahí están los desaparecidos de las estadísticas. Por supuesto que sí. A ellos, a sus familias, a sus víctimas, pregúntales quién ganó la batalla contra el crimen. La verdad es que este gobierno ni siquiera se conduele de los delitos, de las matanzas, de las masacres. Yo sinceramente veo que este gobierno rindió la plaza. Los gobernadores no tienen ninguna responsabilidad. Por supuesto que los fiscales. En el caso del de Guanajuato, son también ya casos muy frecuentes donde hay violencia y parece ser que se está responsabilizando. Político que no responde esa pregunta en primera persona es un falso. Y yo pido disculpas. Como senador, soy responsable de evaluar la seguridad pública. Hay una comisión y el Senado la evalúa. Entonces, en primer lugar, yo ofrezco una disculpa. Por supuesto que es el Estado, pero ¿quién es el jefe del Estado? Se llama Andrés Manuel López Obrador. Y quien empezó la estrategia de abrazos y no balazos es el presidente. Y quien es el comandante de las Fuerzas Armadas es el presidente, no un senador ni un alcalde. Y quien es el jefe de la secretaria de seguridad es el presidente. Ahí hay, cada quien tiene una responsabilidad mayor. Por supuesto que en Celaya, por supuesto que el fiscal de Guanajuato, por supuesto que el gobierno de Guanajuato, pero no me van a decir que el gobierno de Michoacán es distinto, o que el gobierno de Lagos de Moreno, o de Veracruz, o que el inepto y frívolo del de Morelos, o del de Zacatecas, ¿sí? Que cree que con apellidarse Monreal ya con eso. Oye, Germán, pero, por ejemplo, ¿cómo le van a hacer para que se vaya este gobierno del Poder Federal si la oposición está fragmentada, ustedes se declaran independientes? ¿De qué forma van a contribuir para que esto se dé? Pues ese ya es un tema electoral y la verdad es que ese ya es un tema electoral. Pero va unido. La verdad, partidizar el tema de seguridad es el primer terreno que le estamos dando a los criminales. La verdad.
En esto es donde el presidente debió haber llamado a la concordia, el presidente debió haber llamado al diálogo, el presidente debió haber llamado entre todas las fuerzas, a todas las fuerzas, y no discriminar y no partidizar esto. Pero no habla con la misma intensidad del desorden del Culiacanazo que del desorden en Guanajuato. El presidente no habla con esa misma intensidad. Y la verdad es que distinguir a las víctimas y distinguir a los muertos es bastante, pues lo quiero calificar de criminal. Senador Germán, y hablando de crisis en materia de derechos humanos, ¿cuál es su opinión respecto a esta ley que recién promulgó el gobernador tejano Greg Abbott? La migración es un derecho que tenemos todos. Hay migración interna de provincia a la Ciudad de México, por ejemplo. Hay migración de extranjeros que solo cruzan y transitan el país, o hay migración de mexicanos que van a los Estados Unidos todavía, que luego no se habla de eso. Y la verdad es que me parece detestable, me parece repudiable. Yo apoyo al gobierno de México y yo apoyo a la canciller Bárcena en su rechazo a una iniciativa como la de Greg Abbott, que efectivamente ni le corresponde a un Estado de la Unión, sí le corresponde a la Federación. Yo repudio que no se trate como humanos a una migración pobre, porque a la migración rica que cruza en avión, o a la migración rica que lleva inversiones, o a la migración rica que juega béisbol, o a los grandes jugadores, o a los grandes artistas, a eso sí les abren sus fronteras. Y a los pobres, a la migración pobre, a esas redadas, policías, retenciones, púas, y que se ahoguen en el río o que se mueran en el desierto, boyas inhumanas. Entonces, sinceramente, yo creo que México tiene que cumplir sus compromisos internacionales y hacer que Estados Unidos también los cumpla. Hay una convención de trabajadores migratorios y sus familias que se firmó el 18 de diciembre del 2009, hace 33 años. Entonces, yo sí creo que los compromisos internacionales en materia de dignidad a los trabajadores migratorios y a sus familias se deben cumplir y se debe repudiar y sancionar con absoluto nacionalismo, y ahí tiene mi respeto, mi respaldo, el canciller. Por supuesto, respaldar a la canciller como lo estoy haciendo. No, pues eso, respaldar a la canciller y hacer que el nuevo representante ante Naciones Unidas, que yo lo respaldo y usted es testigo de la manera en que yo respaldo a Vasconcelos, el embajador Vasconcelos tiene que hacer valer esa convención de la que estoy hablando en la Comisión Permanente de las Naciones Unidas. Eso se puede hacer, y el respaldo del Congreso y el respaldo concreto del Senado de la República al nuevo embajador Vasconcelos. Creo que ahí tiene una tarea pendiente, y de una vez se debería estrenar Vasconcelos repudiando esta pieza legislativa inhumana, cruel, de parte del gobernador Abbott. Gracias, senador. Gracias, al contrario. Buen día.